Iglesia, Dios les bendiga. Qué bendición escuchar ese tiempo de alabanza, alabanza preciosa, un tiempo de oración hermoso, que no sé si usted, pero aquí lo disfrutamos y aquí lo tuvimos y lo palpamos. La presencia del Señor preciosa viniendo sobre nuestras vidas. Le damos la gloria al Señor por eso, amén. Quiero esta mañana compartir una palabra muy sencilla, una palabra muy breve, una palabra que espero pueda alimentar su vida, pueda alimentar su corazón, su espíritu. Se alimenten esta mañana de lo que hoy queremos compartir, de lo que hoy queremos hablar, de lo que hoy tengo en el corazón para poder decirles. Es algo muy sencillo, es algo que viene del cielo, es algo que el Señor viene inquietando hace muchos días en mi corazón, y es algo que yo he querido poder transmitirle a usted para que sea el Señor el que le permita a usted discernir la palabra, entender la palabra y saber lo que Dios tiene preparado y lo que Dios ha venido hablando y lo que Dios va a seguir hablando. Recuerdo que hace 8 días cuando compartíamos la palabra hablábamos que la lámpara, bueno, no recuerdo si hace 8 o hace 15 días, que la lámpara de Israel siempre debía estar encendida, ¿de acuerdo? Que en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico dice que perpetuamente la lámpara de Israel siempre tenía que estar encendida en la entrada del tabernáculo, siempre, perpetuamente tenía que estar. De generación en generación siempre la lámpara debe estar encendida. Cuando hablamos de la lámpara, estamos hablando, si lo hablamos hoy, homiléticamente hablando, en la contemporaneidad de hoy, hablamos de poder tener esa conexión, ese espíritu siempre encendido, ese espíritu siempre adorando, ese espíritu siempre contagiando a otros de la unción del Señor. Es poder tener la comunión continua, es poder tener siempre de continuo, dice la palabra, tener de continuo sus palabras en nuestra boca y estar recordando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, etcétera. Eso es tener la lámpara del Señor encendida. Eso es tener la lámpara del Señor con nosotros. No permitir bajo ninguna circunstancia que haya una desconexión entre el cielo y usted. No permitir bajo ninguna circunstancia que nuestro espíritu se desconecte del espíritu de Dios. La lámpara permanentemente debe estar encendida. Sé que hay momentos en los cuales hay un cortocircuito. Sé que hay momentos en los cuales nos desconectamos del cielo, y cuando nos desconectamos del cielo la carne empieza a fluir, la carne empieza a hacer estragos, la carne empieza a tomar fuerza, la carne empieza a tomar adiciones, a tomar espacios en nuestra vida que quizá en algún momento pensamos que ya habían pasado, que ya estaban vencidos, que ya estaban superados, pero en el momento que nos desconectemos con el cielo, la parte espiritual se duerme, la parte espiritual se queda quieta y la carne empieza a tomar partido. Voy a ponerle un ejemplo a una persona que haya sido, por ejemplo, operada de las caderas, por ejemplo. Debe continuamente estar tomando medicamentos para coagular, amén, anticoagulantes. Pero el día que deja de tomar el medicamento tiene un peligro, porque puede empezar a hacer trombos. ¿De acuerdo? Una persona que haya sufrido que le hayan un trasplante de cadera, que haya sufrido un trasplante de rótula, por ejemplo, tiene que estar tomando continuamente medicamentos para poder coagular. Si no los toma, la sangre empieza a coagularse y empieza a hacer trombos, y posiblemente el corazón en algún momento llega a parar. Espiritualmente pasa exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es nuestro anticoagulante? El Espíritu Santo. De continuo tenemos que estar pendientes del Señor, conectados con el Señor, atentos a lo que el Señor nos habla, pendientes de lo que el Señor dice, atentos a lo que la palabra habla, atentos a lo que la palabra nos está mostrando, nos está diciendo, nos está hablando. Amén. Pero cuando hay una desconexión, cuando hay un cortocircuito entre el cielo y nosotros, la carne empieza a fluir, los trombos empiezan a hacer de las suyas, amén, y en cualquier momento va a haber un paro espiritual, un paro cardíaco en el cuerpo, pero un paro espiritual que hará que la carne fluya a sus anchas, amén, y todo el trabajo que en algún momento ya se hizo se pierda. ¿De acuerdo? Creo que el pastor compartía algo el miércoles y hablaba de que una pequeña locura, amén, puede hacer parecer insensato al más sabio. ¿De acuerdo? Eso lo dice el libro de los Salmos. Una pequeña locura, perdón, el libro de Eclesiastés, una pequeña locura va a hacer parecer insensato, va a hacer parecer necio al más sabio de los sabios. ¿De acuerdo? Y creo que esa pequeña locura siempre sucede cuando hay una desconexión, cuando nos apartamos del tema espiritual. Y yo creo que en este tiempo de pandemia
ha servido para varias cosas. Primero, para que los que estaban afianzados se afianzaran más, pero los que estaban en ese cortocircuito quedaran a la deriva, amén, y dejaran que la carne fluyera. Y todos los pecados que ya habían pensado que estaban superados volvieron a salir a flote, volvieron a salir nuevamente a la carne, volvieron a aflorar. Amén, las palabras, la vulgaridad, los comportamientos pecaminosos, los pensamientos pecaminosos volvieron a aflorar. ¿Por qué? Porque lo que los mantenía conectados quizá era el lugar, era la iglesia. Amén. Alguien hablaba con alguien hace unos días y me decía: no sé por qué me siento así, pero creo, me decía él, creo que es el hecho de no poder estar congregándome, creo que es el hecho de no poder estar recibiendo en la iglesia, creo que es el hecho de no poder estar. Y ok, puede pasar. Amén, perfecto, de acuerdo, pero es que no vamos a tener iglesia garantizada siempre. La palabra nos dice en los evangelios que va a llegar el día en que muchos tendrán comezón de oír y no va a haber quien predique. Amén, muchos van a tener el deseo, la intención de escuchar palabra y no va a haber quien les comparta palabra, no va a haber quien les dé alguna palabra, no va a haber quien les comparta el evangelio. Amén, entonces esto nos muestra que aunque la iglesia y congregarnos es importante, más importante aún es poder nosotros establecer nuestra conexión personal con el cielo, nuestra intimidad personal con el Espíritu Santo, para poder entender lo que el Señor a través del Espíritu nos quiere hablar. Y esa conexión, esa intimidad no puede depender de que otras personas lo hagan por mí. Entonces, si la iglesia se acaba, no hay conexión. Si la iglesia se acaba, todos para el mundo. Si la iglesia se acaba, entonces ya, mejor dicho, no va a haber cómo volver a conectarnos con el cielo. Y eso es un error. Amén, porque hacemos idolatría de un lugar, hacemos idolatría de unas personas, amén, que sencillamente son puestas por el Señor para guiarnos, para poder mostrarnos cuál es la forma correcta de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero no es para que tengamos una dependencia de lo que ellos hagan por nosotros o con nosotros. Y hemos sido recalcitrantes en esta afirmación muchas veces, ¿de acuerdo? Pero cuando leemos lo que le quiero leer ahorita, cuando entramos en este tiempo de esta palabra, ¿sabe qué? Empezamos a evidenciar que hay un cortocircuito en la iglesia, en la persona. Amén, en el pueblo. Empiezan a desconectarse. Y cuando el pueblo empieza a desconectarse, el enemigo empieza a hacer de las suyas. Terreno que usted le quite a Dios es terreno que el enemigo va ganando. Amén, terreno que usted ceda con Dios es terreno que el enemigo va abonando a su favor. No sé qué, suena algo, Santi, de pronto como un... ese. Ok. Terreno que usted le quita al Señor, tiempo que usted mengua con Dios, es tiempo que el enemigo va ganando en su vida, en su familia, en su casa, en su matrimonio, en su trabajo. Amén. El tiempo que usted está cesante del Espíritu, cesante en la comunión con Dios, es tiempo que el enemigo siempre va a querer aprovechar para hacer de su debilidad una falta recurrente. Amén, un pecado recurrente, un pecado que vuelva a hacer estar a flote, ¿de acuerdo? Cuando leemos la palabra, quiero que me acompañe, por favor, primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 3. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Amén. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, vamos a dejarlo ahí, puntos suspensivos, déjalo ahí, puntos suspensivos. Pregunta: ¿por qué la lámpara se iba a apagar? Así se llama esta prédica: antes que la lámpara se apague. Amén. Antes de que suceda, el Señor ya estaba avisando que iba a pasar. El Señor ya estaba avisando que algo no estaba bien. El Señor ya había puesto en contexto al pueblo de lo que estaba pasando. Amén. El Señor estaba anunciando que la lámpara de Jehová estaba a punto de apagarse dentro del templo. Estaba a punto de quedar extinta esa lámpara. Estaba a punto de haber un cortocircuito entre el cielo y el pueblo de Israel. Amén. Que en ese tiempo dependía, abro comillas, de lo que el sumo sacerdote pudiera manifestar. Y el sumo sacerdote era Elí. Elí en ese momento era el responsable de conectar al pueblo con el cielo. Amén. A Dios con el pueblo. Pero Elí tenía un cortocircuito en su vida. Elí tenía una desconexión entre el cielo y él. Y la lámpara estaba a punto de apagarse.
La lámpara estaba a punto de extinguirse. La lámpara estaba a punto de no permanecer encendida. Si la lámpara se apagaba, si la lámpara no funcionaba, amén, eso iba a significar que el Señor iba a tener un cortocircuito, que el Señor no iba a tener comunicación con el pueblo. Y siempre, escúchenme muy bien algo, siempre antes de que algo suceda, el Señor avisa, habla o intercede. Siempre. Si usted revisa todas las historias que nosotros podemos contar en la Biblia, hace unos días cuando le hablaba de Gedeón, el Señor anticipó la batalla con los madianitas y el Señor anticipó para que Gedeón interviniera. Antes de que Saúl cayese de su reinado, el Señor puso a un hombre como Samuel. Siempre que el Señor aparece en la vida de alguien, siempre que el Señor pone a alguien a que le predique, siempre que el Señor pone a alguien a que lo reconvenga, siempre que el Señor pone a alguien a compartirle la palabra, es porque el Señor está previendo. El Señor se adelanta a los hechos. El Señor va siempre un paso adelante. Amén. Y si el Señor empieza a usted a hablarle, es porque el Señor está diciendo: ten cuidado, vienen pasos de animal gigante, ten cuidado con lo que estás haciendo, ten cuidado con lo que va a pasar. Generalmente cuando las personas conocen del Señor, y lo he visto en muchos casos últimamente, he escuchado personas que han fallecido por X, Y o Z motivo, y siempre cuando empezamos a escuchar los testimonios alrededor, mire, yo le estuve predicando, yo le estuve hablando, yo le estuve diciendo, yo le estuve invitando a la iglesia, yo le estuve invitando a hacer oración, yo le estuve invitando a una célula. Siempre el Señor empieza a adelantarse a los hechos, para que cuando la situación difícil venga, ya sea el Señor el que tome el control. Cuando un hogar está por entrar en una crisis, siempre el Señor aparece antes. Siempre el Señor habla antes. Siempre el Señor advierte antes. El Señor aparece antes, reconviniendo a las personas, reconviniendo al marido, a la esposa, reconviniendo a los hijos, reconviniendo el hogar, hablando, trayendo una palabra, sacudiendo esa familia. Los que lo entienden y tienen conexión con el cielo, los que tienen la lámpara encendida, perfecto, lo entienden y actúan. Pero los que están totalmente desconectados del cielo, sencillamente dejan que las cosas pasen. Amén. Y cuando las cosas ya están en su peor estado, en su estado más crítico, es cuando dicen: ay, Dios, creo que el Señor me lo advirtió, creo que el Señor me dijo. Ya es tarde. Ya es tarde. Cuando el pecado está hecho, es tarde. Cuando las palabras fueron sueltas, es tarde. Cuando usted no aprovechó el tiempo que tenía para aprovechar, es tarde. Cuando usted deja que la lámpara se apague, es complejo volver a encenderla. Por eso el Señor, en los versículos que le voy a hablar hoy, siempre advierte y siempre dice: no dejen que la lámpara se apague. Por eso dice: antes de que se apague, yo voy a hacer algo. Antes de que se apague, voy a mandar a alguien. Antes de que se apague, voy a dar una palabra. Antes de que se apague, voy a ponerlos en contexto, los voy a advertir. Antes de que suceda, yo voy a tomar control. Si usted recuerda, antes de que el pueblo de Israel fuera vencido en muchas batallas, el Señor siempre había advertido. El Señor siempre les había dicho: yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger, nadie podrá venir contra ti, nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y saben una cosa, ¿dónde perdieron ellos las batallas? El día que se desconectaron y dejaron que la lámpara se apagara. El día que ellos sacaron al Espíritu de sus vidas. El día que ellos quizá creyeron que tenían ya todo conquistado, y quizá de pronto conquistó su carrera. Voy a decirle, voy a hablarle en lo contemporáneo, en lo hoy. Quizá usted ya dice: ya aquí tengo un buen trabajo, aquí ya tengo una carrera hecha, aquí ya tengo mi hogar, tengo la mejor esposa, yo creo que ya estoy realizado, yo creo que ya estoy bien, yo en lo que hago soy excelente, aquí me necesitan, en el trabajo soy indispensable, quizá en la universidad soy el mejor, quizá en mi trabajo, en la empresa, mi empresa es la mejor de todas. Bien, ok. Pero hoy el Señor está diciendo: antes de que la lámpara se apague, antes de que te desconectes, antes de que la soberbia te mate, antes de que tu altivez te pase una factura costosa, antes de que tu hogar empiece en un tiempo de crisis, antes de que el desierto llegue a tu vida, el Señor hoy te está hablando y el Señor te está advirtiendo, te está diciendo: mira, antes que la lámpara se apague, antes de que la lámpara se apague. Entonces volvemos al versículo de Samuel. Ahora sí, colócalo, por favor. Versículo de Samuel. Dice la palabra: y antes que la lámpara se apague, Jehová llamó a Samuel. Entonces, ya el Señor sabía
que el tiempo de Elí había caducado. A Elí ya se le había advertido, a Elí ya se le había dicho, a Elí ya estaba advertido, y Elí no tomó ninguna carta. Elí dejó que las cosas pasaran, Elí se relajó, Elí sencillamente dejó que todo lo dejó quizá al azar, a la suerte. No reconvino, no hizo, no llamó, no tomó disciplina, no tomó correctivos, no hizo nada Elí. Y el Señor dijo: ok, Elí no va más. Pero antes de que la lámpara se apague, antes de que el sacerdote quede desvinculado, voy a levantar un profeta, voy a levantar una nueva voz, voy a levantar un nuevo tiempo en Israel, voy a levantar una nueva boca que se abra para que hable lo que yo necesito que el pueblo escuche. Elí no fue capaz, voy a levantar a Samuel. Y antes de que la lámpara de Elí, antes de la lámpara de Israel, que era Elí, se apagara, vino la lámpara llamada Samuel. Y el Señor encendió una nueva lámpara, encendió un nuevo fuego, y el Señor colocó de su espíritu en Samuel, y el Señor colocó de su unción en Samuel, y empezó a preparar a Samuel, empezó a tener el llamado con Samuel, empezó a preparar a Samuel para que tomara el lugar de dirigir al pueblo, de ser el juez de Israel en ese tiempo, de ser la boca de Dios para el pueblo en ese momento. Pero surgen preguntas. Ya sabemos que el Señor prepara, ya sabemos que el Señor advierte, perfecto. Ya sabemos que el Señor hace algo antes de. Ahora la pregunta es: ¿por qué se está apagando la lámpara? Esa es una buena pregunta. Amén. Ok, gracias, Señor, porque yo sé que me vas a advertir. Perfecto, ¿saben? Aquí el problema no es que advierta. Aquí el problema no es que el Señor haga algo antes, porque estoy seguro que el Señor siempre hará algo antes de. El Señor no va a dejar que la lámpara se apague, se lo aseguro. Con usted o sin usted la lámpara seguirá encendida. Con usted o sin usted su familia tendrá que seguir su rumbo. Con usted o sin usted la iglesia tendrá que seguir el rumbo. Con usted o sin usted su empresa tendrá que seguir el rumbo. Usted y yo no somos indispensables en ningún momento. Usted y yo no somos, mejor dicho, los intocables o las intocables. Qué pena, eso no es verdad. Yo hablo con muchos hombres y les digo: mire, los hombres cometemos el peor error, y creo que nos pasa a todos, y es pensar que vamos a tener la esposa segura toda la vida. Es que yo sé qué mujer tengo, gloria al Señor. El enemigo también sabe. Y a veces nosotros estamos tan seguros de las cosas, tan confiados, que ya no es fe, es soberbia. Ya no es fe en creer: yo sé qué esposa tengo, es que yo sé qué esposa me dio el Señor. No, yo sé que ella está ahí, ella me ama, yo sé, está bien, ahí está. Hasta que empieza el enemigo a caminar, hasta que empieza el enemigo a abrir brecha. Antes que la lámpara se apague, el Señor lo advierte, el Señor lo habla. ¿Pero por qué se estaba apagando la lámpara? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cuáles pueden ser las razones en su vida y en la mía para que la lámpara del Señor se apague en nosotros? ¿Sabe qué? Voy a decirle algo. Yo sé, los muchachos saben, cuando salimos de ese lugar, apagamos 3 switches, ¿verdad? Y esto queda oscuro. No se ve nada. Nada, no se ve nada. La lámpara siempre tiene que estar encendida para poder ver. Me pregunto cómo hay personas que sin tener la lámpara encendida siguen pensando que Dios está con ellos. Cómo hay personas que, estando en la tibieza con el Señor, en medio del pecado y la inmundicia de su corazón, allá en su intimidad, piensan que todavía Dios está con ellos o con ellas. Es imposible. Es imposible. Es imposible que el Señor permanezca mientras nosotros no hacemos el ambiente agradable para que Él esté, no hacemos la situación correcta para que el Señor esté con nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer permanecer? ¿Cómo es posible? Yo le quiero hacer una pregunta. La mayoría del pueblo cristiano tiene un Dios bombero. Casi todos. Un Dios en el cual es importante
cuando hay la necesidad y cuando el corazón está angustiado o preocupado. Pero generalmente, cuando esas personas angustiadas o preocupadas por una X, Y o Z situación invocan, su lámpara se apagó hace mucho tiempo y no saben por qué. Voy a darle algunas razones por qué una lámpara se puede apagar. Siempre recuerde esto: siempre que la lámpara esté por apagarse, Dios hará algo. Siempre lo hará. Siempre Dios va a intervenir. Dios moverá sus fichas y nunca va a permitir que la lámpara se apague. Si usted y yo analizamos el contexto de lo que pasaba en la iglesia, en el pueblo de Israel en ese momento, estamos hablando de que Elí estaba por ser extinguido, espiritualmente hablando y físicamente hablando también. El Señor ya había advertido que Elí iba a ser cortado y sus hijos iban a ser cortados. Entonces, cuando leemos el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, se lo voy a narrar, no necesito que lo lea, quiero solamente narrarlo para ir un poco rápido. Entendemos que había tanto pecado dentro de la casa que el Señor decidió cortar la casa completa. Y el Señor no solamente decidió cortar al que era lámpara para Israel, que era Elí, sino toda su descendencia. La cortó. Sus hijos se prostituían con las mujeres de la iglesia dentro del templo. Sus hijos tomaban lo que era consagrado para el Señor y lo hacían feria con sus amigos, con sus alcahuetes dentro del templo. Y Elí siempre lo permitió. Elí siempre permitió que sus hijos hicieran y deshicieran, sabiendo que eran sacerdotes, que debían seguir un legado, pero lo que hicieron fue hacer que el juicio de Dios viniera antes de lo que se esperaba. Y el Señor trajo el juicio y Elí empezó a ser extinguido como lámpara. Pero el Señor no permitió que la unción del pueblo se perdiera, sino que levantó a otro llamado Samuel. Entonces entendemos algo: la lámpara de Dios empieza a apagarse cuando el corazón está minado con pecado, cuando la casa está minada con pecado, cuando la empresa está minada con pecado, cuando la persona vive su vida en medio de la tibieza y la hipocresía, amén, pensando que puede estar un poquitico con Dios y un poquitico en el mundo. Ahí la lámpara empieza a extinguirse. Y hoy el Señor pone este mensaje como trompeta. Hoy el Señor hace sonar la trompeta, porque la lámpara de muchos se está apagando. La lámpara de muchos se está extinguiendo, si no es porque ya se extinguió. Que siguen hablando de Dios y siguen profesando a Dios, perfecto. Pero le voy a dar otro ejemplo. Cuando la lámpara de Dios también se apaga, como para unirnos un poquito a otro, cuando hay personas voluntariosas, cuando hay personas que siempre son a lo que venga, porque ellos siempre tienen la razón y son lo que son, y para las que sea y como toque yo hago. Y yo hablaba con alguien esta semana y le decía: una cosa es fe, pero a veces confundimos la fe con la obstinación. A veces confundimos las cosas y pensamos que es una fe sobrenatural, y lo que tiene es una obstinación ni la berraca. Y el mejor ejemplo de eso es Saúl. Cómo Saúl pedía unción, cómo Saúl pedía favor de Dios, cómo Saúl pedía que el Señor le diera victorias, cuando Saúl fue un hombre voluntarioso, fue un hombre acostumbrado a hacer como le daba la gana. Y todavía seguía pensando que, hombre, como muchos, que se les da el consejo, vienen buscando un consejo, vienen buscando una guianza, se les da un consejo, se les da una guianza, y después resultan haciendo lo que les da la gana. Resultan haciendo las cosas como quieren. Resultan tomando las decisiones que pensaban tomar antes del consejo, que van precisamente completamente en contra del consejo que Dios les entrega. Pero sin embargo siguen ufanándose de Dios, siguen hablando de Dios, siguen pensando y creyendo que el Señor está con ellos o con ellas. ¡Qué gran error! ¡Qué gran mentira! ¡Qué pesar
que haya personas que todavía piensen que el Señor está con él o con ella cuando se mueven en medio de la inmundicia o cuando se mueven en medio del pecado, pero como siguen orando, siguen hablando de Dios, piensan que Dios todavía está con ellos. Y le voy a poner un ejemplo. El Señor, dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 15, desechó a Saúl, lo desechó y nunca más volvió a estar con Saúl. Y lo que Saúl no pensó, no creyó, es que su lámpara se apagó, su lámpara se extinguió, y él pensaba que Saúl seguía siendo la lámpara de Israel, pero Saúl no se dio cuenta que ya el Señor había encendido otra lámpara llamada David. La unción nunca más estuvo con Saúl. Siguió siendo rey, escúcheme, siguió siendo rey mientras el Señor maduró a David, lo hizo crecer y lo puso en el trono. Pero que Saúl siguiera siendo rey no quería decir que el Señor estuviera con él, porque el Señor, dice la palabra, ya se había proveído de rey. Y muchas personas, y me lo revelaba el Señor esta mañana, muchas personas como Saúl, voluntariosas, que hacen las cosas a su parecer, que hacen las cosas como les parece, como creen, que hacen las cosas como solo por llevar la contraria, las hacen como les da la gana. Si usted revisa conmigo una palabra que está en 1 Samuel, en el capítulo 13, o 14, perdón. 13:13 o 13:12. Saúl le está respondiendo a Samuel. Mire esto. ¿En qué se conoce un voluntarioso? Escúcheme muy bien esto. O una persona voluntariosa. Una persona voluntariosa siempre va a propender por tener su lámpara apagada. Cero con el Espíritu, cero conexión con el Señor, porque siempre va a hacer lo que le da la gana. Y me dije, se lo dice Saúl a Samuel, le está dando su explicación. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. O sea, como quien dice, antes agradézcame, antes deme gracias. Pero si usted lee versículos antes, el Señor a través de Samuel le ha dicho a Saúl: no ofrezcas el sacrificio, lo ofrezco yo. El profeta soy yo, el sacerdote soy yo. Tú eres rey, y los reyes no ofrecen holocausto, son los sacerdotes los que lo hacen. Pero Saúl, voluntarioso, se justificó. Me esforcé. Entonces el voluntarioso siempre dice: usted no se imagina lo que he dicho, pastor. Usted no se imagina lo que me ha costado. Usted no se imagina lo difícil que ha sido. Y siempre que el voluntarioso habla de esa manera, es porque quiere que le justifiquen su falta. Siempre. Si uno le dice al joven, le dice: oiga, ¿por qué se acostó? ¿Por qué fornicó? ¿Por qué fornicó? O sea, que eso no se hace. Mire, me he esforzado, ha sido tan difícil. Claro que es difícil mantener esa santidad, todos lo sabemos. Es difícil para ustedes, es difícil para mí, para todos es difícil. Claro que lo sabemos. ¿Usted cree que el Señor no lo sabe? Pero si usted y yo tenemos tanta lucha, pues aceleremos el paso y mantengamos la lámpara encendida, tratando de hacer pasos en obediencia con el Señor. Oiga, si tantas ganas tienen, cásense. Ay, pero es que estamos muy jóvenes. Entonces, aguántese. Vamos a entender, pastor, ese negocio, es que mire, yo le aconsejo, no lo haga.
No veo bendición ahí. No, pastor, es que me parece que es un buen negocio. Pastor, mire, ¿sabe qué, pastor? Yo oré, pastor. A mí el Señor me confirmó. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero qué raro, porque usted me preguntó a mí como pastor, como siervo, como ministro, y yo en mi espíritu no tengo paz de que usted lo haga. No, pastor, pero a mí el Señor me lo confirmó. No, yo creo que sí, pastor. No sé, yo creo que esto es de Dios. Es tan raro, pero yo no siento igual. No, yo lo voy a hacer. Bueno, hágalo. Hágalo. Hay gente que es voluntariosa y su lámpara se apaga, su ministerio se muere, su ministerio se seca, su llamamiento se retrasa, su bendición se estanca, porque no supieron cuidar la lámpara, no supieron mantenerla firme, encendida. Le he dado dos razones: el pecado y tener un corazón voluntarioso. Hace que la lámpara se apague, hace que la lámpara se muera. Hay momentos en los cuales la lámpara se apaga porque quizá no estamos en condiciones de batallar. Y cuando yo no estoy en condiciones de batallar, ¿qué hago? Si usted está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Ir al médico. Ah, pero es que los médicos siempre dicen lo mismo. Los médicos no sirven para nada. Son los médicos. Punto. Para eso estudiaron. Ah, pero es que son los médicos. Tarde que temprano tocará ir. He visto muchas personas diciendo: ah, ese tema del COVID, eso no es pura mentira, y yo no voy a una clínica. A mí no. Allá resultan. Tienen que llegar a pedir cacao para que les den oxígeno, para que es que les toca. Por tercos, por tercas. Pero hay momentos en los cuales, cuando el enemigo quiere apagar nuestra lámpara, cuando usted hoy quizá puede decir: pastor, ¿sabe una cosa? Creo que mi lámpara se está apagando, pastor. Creo que mi lámpara se está apagando. Creo que mi lámpara, pastor, no está encendiendo lo suficiente. Pastor, no me puedo conectar. Intento orar, no puedo. Intento leer la palabra, no puedo. Intento tener conexión con el Señor, no puedo, pastor. Mi lámpara, entendiendo lo que está hablando hoy, pastor, mi lámpara se está apagando. ¿Qué hago, pastor? Mire, le acabo de decir que el Señor puso a otro para mantener la lámpara encendida de Israel, llamado David. Pero en algún momento la lámpara que David tenía, también el enemigo quiso apagarla. Quiero que lea conmigo esta palabra. Ya con eso voy terminando. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 15. Léalo conmigo. Dice la palabra: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Hay mucha gente cansada, hay mucho pueblo agotado, hay mucho pueblo agobiado, hay mucho pueblo que está bajando los brazos. Yo oro para que el día que podamos abrir el templo y tener toda la iglesia, podamos por lo menos estar los que estábamos antes. Porque yo sé que se han multiplicado las vistas, más gente ve los cultos, pero ¿cuántos de todos los que ven realmente tienen el compromiso y el corazón con el Señor? ¿Para cuántos permanece la importancia de un culto por encima de una carrera de ciclismo, por ejemplo? A mí me indigna saber que hay hombres que prefieren una carrera antes que realmente sentarse con su familia a escuchar una palabra que los edifica a todos. Y además me parece irrespetuoso que el sacerdote de la casa, que el hombre de la casa, el varón de la casa, el que tiene que poner el orden, el que llama a todos a estar unidos en torno al Señor, sea el que se ponga a la casa de Ruana y ponga a la mujer y los hijos a escuchar la palabra. Hágale que yo ya voy, hágale que ya, espere, ya voy. Hombre, qué falta de respeto. Qué falta de respeto cuando no hay un varón capaz de levantarse por su casa, hacer un devocional, a orar por unos hijos.
Muchos están cansados, amados. David estaba cansado. David estaba agotado en ese momento. Y el enemigo, escúcheme muy bien, cuando la lámpara está por apagarse, el enemigo enfila su ejército en contra de él o ella. Y dice la palabra, vamos a seguir leyendo, chicos, vamos un poquitico adelante. Siguiente versículo. Isbibenot, uno de los descendientes de los gigantes, escúcheme, Isbibenot era un descendiente de Goliat, era de la misma familia de gigantes de Goliat. Es decir, ya David había vencido a Goliat en Gilgal, allá lo había vencido. Pero resulta que Goliat tenía descendencia. Resulta que Goliat tenía otro poco de familia. Y esos grandotes sabían que el que había matado a su familiar era David. Y seguían batallando contra David. Y seguían peleando contra David. ¿Sabe? El enemigo no se va a cansar de pelear contra usted. Nunca. Nunca va a bajar los brazos hasta que venga el Señor por su pueblo. Y el enemigo se ha enviado por allá al lago de fuego y azufre, perfecto. Allá tendrá su eternidad en el lago de fuego, perfecto allá. Mientras tanto, mientras estemos en la tierra, el enemigo seguirá enfilando sus fuerzas, seguirá enfilando su ejército en contra suya y en contra mía, en contra de su casa, en contra de la mía, en contra de la iglesia, en contra de todo. No va a desmayar, no se va a detener. Quiere y necesita apagar la lámpara de Israel, que somos usted y yo, para el pueblo de hoy, para la casa nuestra, para nuestra propia vida, para nuestro matrimonio. No va a detenerse, amados. No va a detenerse. Usted que quizá está superando una crisis matrimonial porque fue infiel, o porque quizá hubo un pecado y dice: ay, ya, gracias a Dios, ya, eso, tema superado. Un momentito. Cuidado con decir: no, eso ya pasó. Ojo. Bien dice la palabra en el libro de Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y un león tendrá hambre mientras esté con vida. Y aunque Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, la palabra dice que sigue siendo el príncipe de los aires, el príncipe de este tiempo. Sigue estando vigente, amados. Y por lo menos sobre la tierra sigue teniendo potestad. No se va a detener. Y los mismos gigantes que batallaron con David en un tiempo fueron los mismos gigantes que vinieron a batallar con David tiempo después, ya siendo el rey. Y dice que Isbibenot, uno de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, ¿qué hizo? Trató de matar a David. ¿Cuándo trató de matar a David el enemigo? Cuando David estaba cansado. Y sé que hay mucha gente cansada en este tiempo. Gente cansada porque les mandan más trabajo de lo habitual estando en la casa. Gente cansada porque estaban cansados de estar encerrados. Gente cansada porque están cansados de verle la cara a la esposa, al esposo todo el día. Gente cansada porque cualquier razón. Los niños ahí gritando, usted trabajando. Eso es un caos, esa casa, dígamelo a mí. Eso es terrible. Es muy complejo. La gente se cansa. Y el enemigo empieza a aprovechar su agotamiento para poder enfilar su ejército en contra suya, en contra mía. Mire lo que pasó. Pastor, ¿pero qué hago? Yo siento que mi lámpara se está apagando, pastor. Yo siento que mi lámpara está por fundirse. Respuesta: esto es lo que Dios le habla a su corazón hoy. Verso 17. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Alguien tiene que venir en su ayuda. Usted y yo necesitamos un Abisaí. Usted y yo necesitamos que alguien venga en ayuda nuestra. Si usted está a punto de perder su lámpara, busque ayuda. Amén. Alguien que esté a punto de perder la batalla, abra su boca, grite y pida la ayuda. Yo sé que para muchas personas el que el pastor no haya sido el de visitas, el de atender, el de ir a su casa durante este tiempo de pandemia, les pido perdón si no lo he hecho.
Sé que hay mucha gente que quizás está incómoda conmigo, están molestos conmigo porque no he podido ir, pero yo también tengo que decirle algo. Yo también tengo una familia que tengo que cuidar. Tengo un bebé que tiene malasia. Es una afectación de su gargantica, una infección, una gripa mal cuidada para él y directamente va a una UCI. Y yo sé que mucha gente se molesta conmigo porque, claro, pastor, usted me descuidó, usted no está pendiente, pastor. Siempre mi teléfono está disponible, la gente lo sabe. Cuando han necesitado una llamada, ahí he estado. Siempre, siempre. Quizá no puedo ir a su casa a visitarlos, no, perdónenme, pero siempre hay mi corazón y mi tiempo dispuesto para usted. Con una llamada, con un video, con lo que toque hacer, hacemos, amados. Pero no se cargue, no deje de buscar la ayuda en su pastor, porque el pastor quizá no lo ha llamado cuando usted ha estado ocupado, necesitado, o porque no lo ha visitado. Por favor, no es tiempo para eso. No es tiempo para eso. No es tiempo para que nos ataquemos entre nosotros. Es tiempo para que busquemos la ayuda y podamos mantener nuestra lámpara encendida, amados. Abisaí, dice la palabra, vino en ayuda de David e hirió al filisteo y lo mató. Entonces, escúcheme bien esto. Entonces los hombres de David juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. El rey, que era el experimentado en batalla, debía ir a veces en ayuda de sus soldados, pero David estaba peleando también tanto más como sus soldados, y alguien tuvo que venir en ayuda de David. Esta palabra llegó a mi vida a través de mi pastor. Esta palabra que le estoy hablando llegó a mi vida a través de mi pastor, y me decía: te veo cansado, hermano. Lloró por mí, me ministró. Le dije: pastor, estoy cansado, me siento agotado, las cosas en la empresa no han salido bien, tengo situaciones con los proveedores, tengo muchas cosas, pastor, y estoy preocupado, me siento agobiado por eso, pastor. Vamos a orar. Alguien vino en mi ayuda, y yo quiero decirle algo a usted. Hay una iglesia que está para ayudarlo. Hay una iglesia que está para extenderle la mano. Hay una iglesia que está para hacer una llamada, para poder orar. Pastor, ¿ya se puede salir a visitar? Listo, vamos, ya podemos hacerlo, ya podemos vernos. Y si yo no puedo ir a su casa, venga usted a la mía, no tengo ningún problema. Venga usted a la iglesia, aquí estoy, permanezco acá prácticamente. Eso necesita tiempo para la construcción. Ahí hay 2 sillas, 3 sillas, 10 sillas, ahí nos sentamos. Ahí he atendido a más de una pareja que ha venido y me ha dicho: pastor, ¿será qué hago? Le digo: vengan, aquí estoy. No puedo ir, pero vengan, con gusto. Pero no deje que la lámpara se apague. Usted bajando los brazos, cansado, agobiado, estresado, allá a punto de renunciar y de tirarlo toda la porra, simplemente por no hacer una llamada y decir: oiga, necesito ayuda. Háblelo. La iglesia hoy lanza un llamado de alerta. Como pastor lanzo esta voz de trompeta, la levanto hoy, para que su lámpara, la lámpara de su casa, no se apague. La lámpara de su ministerio no se apague. La lámpara de su vida no se apague. No sea como Saúl buscando excusas para no hablar, para no decir. Ok, de pronto usted está acostumbrado a hacer las cosas a su forma, a su modo, y usted verá cómo la soluciona solo, sola. Ok, pero tarde que temprano el Señor va a poner a alguien en su ayuda, en su socorro. Y quizá alguien también tiene que hacerle caer en cuenta que se está equivocando, porque puede pasar como Elí, o puede pasar como Saúl, o puede pasar como David, que estaba cansado y nadie sabía. Es momento, amados, de alzar la voz y de no dejar que la lámpara se apague. Antes que la lámpara se apague, hoy el Señor lanza una palabra. Como atalaya te digo, la trompeta está sonando hoy para que tú te levantes a pedir ayuda y a pedir la intervención de Dios, porque no vamos a permitir que tu lámpara, la lámpara de tu casa, la lámpara de tu familia, la lámpara de tu negocio, de tu trabajo, se apague. Bendito Padre del cielo, te doy gracias. Eres bueno y fiel, papá. Gracias por esta palabra, Señor.
Gracias porque has hablado primeramente a mi vida, Señor, lo sabes. Gracias porque hablaste a mi corazón, lo sabes, papá. Te doy gracias. Gracias porque sé que esta palabra hoy viene, Padre Celestial, como voz de trompeta, Señor, sobre la iglesia, Padre. Señor, porque yo sé que tú habrás de glorificarte, tú habrás de hacer las cosas conforme sea tu propósito, Señor amado. Padre, yo sé en el nombre de Jesús que, Padre, recibiremos las llamadas, Señor. Padre Celestial, estaremos atentos, Padre Celestial, a lo que haya que hacer esa semana, Padre, para poder, Señor, darle luz a muchas lámparas, Señor, que están por apagarse, Padre Celestial. A esas vidas, Padre, que están quizá opacadas, cansadas, agobiadas, que necesitan una palabra, un tiempo de oración. Aquí estamos, papá. Permite llegar a ellos, permítenos llegar, Señor, acercarnos, una llamada, una visita, Señor. Ellos vengan, nosotros vamos como sea, Señor, pero que, Padre Celestial, no permitas que ninguna lámpara, Señor, dentro de la vida de tus hijos pierda luz, pierda vigencia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Levanta a tu pueblo, levanta tu casa, Padre Celestial, porque estamos próximos, Señor. Sé que próximamente, quizá semanas, un mes, 2 meses, no sé, pero pronto podremos estar abriendo esta iglesia, Señor, para poder recibir tu casa. Será un gozo, será una alegría poder recibirlos. Será un tiempo de bendición, un tiempo de alegría poder recibirlos. Permítenos hacerlo. Permítenos recibirlos a todos. Permítenos saber, Padre Celestial, que tú te vas a glorificar, que tú vas a hacer, y que tu palabra, Señor, traspasará fronteras, Padre. Irá en búsqueda, Señor. Irá, Padre, el rescate, Padre, de todos los que hoy están cansados, con un pecado insistente, persistente en ellos, Señor, o quizá con una actitud voluntariosa, donde siempre han hecho lo que han querido, Señor. Nunca han recibido el consejo, y si lo han recibido no lo han acatado, Padre. Y hoy, Señor, ven que su lámpara se está apagando, Señor, y es necesario empezar a escuchar la voz del cielo. Es necesario empezar a escuchar el consejo para poder guiarnos y ceñirnos a lo que tú tienes planeado para nosotros, Señor. Padre, yo bendigo sus vidas, bendigo la vida de esta iglesia. Te doy gracias porque yo sé que tú has hablado esta mañana, Señor, y sé que has ministrado el corazón de muchas personas, Padre, porque estás hablando antes que la lámpara se apague, Señor. Te pido que mantengas esas lámparas encendidas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.